Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo durante la semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con el aniversario del ataque de Hamas y la incursión terrestre de Israel contra el Líbano. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, las campañas presidenciales en Estados Unidos, el aumento de la violencia en México, las crisis políticas en Colombia y Bolivia y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. En una operación sorpresa, logró entrar a Israel a través de una de las fronteras más militarizadas del mundo. Benjamín Netanyahu prometió vencer a los enemigos de Israel. Miles de personas han protagonizado protestas en toda Europa en apoyo a Palestina al acercarse el primer aniversario de la guerra en Gaza. Dos adolescentes suecos han sido detenidos en Copenhague en relación con dos explosiones ocurridas el miércoles cerca de la embajada israelí en la capital danesa. Biden declaró que no sabe si las elecciones presidenciales serán pacíficas. La presidenta de México anunció el lunes una investigación tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo. El domingo, el campo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro salió fortalecido. Evo Morales se defendió el viernes ante el escándalo por el supuesto abuso de una menor. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Israel conmemoró el aniversario del ataque de Hamas del pasado 7 de octubre en alerta máxima y bajo alarmas antiaéreas por 2 misiles y varios drones lanzados desde Yemen contra Tel Aviv y el puerto de Eilat, y que, de acuerdo a los hutíes, alcanzaron todos los objetivos. Además, también se dispararon varios cohetes desde la franja de Gaza, obligando a los israelíes a correr a los refugios antiaéreos, y se reportaron varios heridos, aunque más tarde aseguró Israel que habían interceptado todos los proyectiles. De cualquier forma, tuvieron lugar varios eventos que rendían homenaje a las 1.200 víctimas, con un concierto en el mismo lugar donde se realizó el Festival de Música Nova, asaltado por los milicianos de Hamas. Y más de 350 personas escucharon la última canción que se había tocado antes del ataque. Además, hubo manifestaciones multitudinarias reclamando un acuerdo con Hamas que permitiera la vuelta de los 97 rehenes que quedan en su poder, aunque se cree que un tercio ya están muertos. Y una de las concentraciones marchó hasta la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu, al que acusan de prolongar la guerra para mantenerse en el poder, ya que está amenazado por sus socios de extrema derecha que aseguran que van a derribar el gobierno si acuerda un alto al fuego con Hamas. Y a las 6:29 de la mañana sonaron las alarmas de forma conmemorativa, mientras los familiares de los rehenes sostenían sus retratos. A su vez, también hubo ceremonias en las ciudades sureñas de Ofakim y Sderot, mientras que en Tel Aviv se limitó la asistencia al evento por seguridad. En una operación sorpresa, logró entrar a Israel a través de una de las fronteras más militarizadas del mundo. Mató a 1.195 personas. Secuestró en torno a 240. Las imágenes del 7 de octubre impactaron a Israel y al mundo. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, decía el primer ministro Netanyahu, que creó un gabinete para coordinar la respuesta e iniciar la ofensiva militar en la franja. En todo este tiempo, según las autoridades de Gaza, han muerto casi 42.000 personas y más de 97.000 han resultado heridas. A las bombas se han unido las enfermedades, el hambre utilizada como arma de guerra, según Human Rights Watch. Entre acusaciones de genocidio, Israel se mantiene firme y sigue atacando Gaza. Un año después del atentado del 7 de octubre, más de 350 personas han acudido al lugar donde se celebraba el Festival de Música Nova en el sur de Israel. Escucharon la última canción que sonó antes de que cientos de sus amigos y familiares fueran abatidos a tiros o tomados como rehenes por Hamas. En Jerusalén, cientos de personas protestaron por las calles antes de concentrarse ante la casa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para conmemorar el solemne aniversario. אני רוצה להבטיח לכל 101 חטופים בשם כולנו, כל עם ישראל, שלא נפסיק להילחם, לא נפסיק להשמיע את הקול שלהם. לא נפסיק להתעקש על הדבר הערכי והמוסרי והבסיסי ביותר, שהם יחזרו הביתה בשלום כמה שיותר מהר.
Y por supuesto, con motivo del aniversario, también se expresaron las autoridades. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó a la frontera con el Líbano para visitar a sus tropas y aseguró que el mundo estaba impresionado por cómo atacaban a sus enemigos. Además, dijo que tras el 7 de octubre los israelíes se habían levantado como leones y que habían derrotado ya al brazo armado de Hamas. A su vez, la milicia libanesa Hezbollah afirmó que, a pesar de la brutalidad y de la agresión, Israel había demostrado ser frágil e incapaz de sobrevivir sin el apoyo de Estados Unidos, mientras que el líder de Hamas, Khaled Mayal, declaró que el ataque del 7 de octubre había demostrado el progreso de todas las fuerzas de la resistencia y el fortalecimiento de sus capacidades, al tiempo que hizo que muchos israelíes desearan abandonar su país. Por último, agregó que el pueblo palestino tenía el derecho de resistir a la ocupación por cualquier medio. A su vez, el vocero de la organización informó que se estaban preparando para una larga guerra de desgaste, desmintiendo a Netanyahu cuando afirmaba que habían derrotado a su brazo armado. Y quien también se pronunció fue el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que dijo que el ataque de Hamas del año pasado había sido correcto, lógico y legítimo a nivel internacional, y que los palestinos tenían razón. Además, adelantó que sus aliados en la región no iban a retroceder, porque la lucha de Hezbollah era fundamental para todo Medio Oriente. Asimismo, sostuvo que el reciente ataque contra Israel, en el que dispararon casi 200 misiles balísticos, había sido la menor de las represalias por los crímenes horrorosos del régimen sionista, y aseguró que a Israel no le quedaba mucho tiempo. Benjamin Netanyahu prometió vencer a los enemigos de Israel. En la víspera del primer aniversario del ataque de Hamas en suelo israelí que desató la guerra en Gaza, el primer ministro visitó a sus tropas en el norte de Israel, en la frontera con Líbano. Hace un año sufrimos un golpe terrible. En los últimos 12 meses estamos cambiando la realidad de punta a punta. El mundo entero está impresionado por los golpes que están asestando a nuestros enemigos. Yo los saludo y les digo, son la generación de la victoria. Juntos lucharemos y juntos venceremos. Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, elogió por su parte el ataque del 7 de octubre, definiéndolo como glorioso, y reconoció la resistencia, sangre y firmeza del pueblo palestino. Han resistido a todos los intentos de desplazamiento y desarraigo, firmes en su tierra y su patria, a pesar de los tipos de tortura y terrorismo que han soportado y del horrible genocidio y la masacre diaria. El guía supremo de Irán defendió el ataque con misiles de su país contra Israel. El ayatolá Ali Khamenei dio un inusual sermón con motivo de la oración del viernes en Teherán, días antes del primer aniversario de la guerra en Gaza. El asalto a Al-Aqsa que tuvo lugar el año pasado por estas fechas fue una medida correcta, lógica y legítima a nivel internacional, y los palestinos tenían razón. El guía supremo prometió que sus aliados en la región seguirán luchando pese a los asesinatos de los líderes de Hamas y Hezbollah, y aseguró que a Israel no le queda mucho tiempo. Mientras tanto, la presión sobre Israel para que acepte un alto al fuego con Gaza aumenta en todo el mundo con protestas pro-palestinas que denuncian un año de genocidio. En España, miles de personas se concentraron en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Cádiz, reclamándole al gobierno de Pedro Sánchez que rompiera relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales, y que siguiera el ejemplo del presidente francés Emmanuel Macron y pusiera fin a la venta de armas a Israel. Poco antes, Macron había comunicado la suspensión del comercio de armas para que no fueran utilizadas en Gaza. Además dijo que esto ayudaría a un alto al fuego y que la prioridad era evitar una escalada, porque el Líbano no podía convertirse en otra Gaza. Unas palabras que fueron respaldadas por Egipto y Jordania, así como también por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó su postura en un momento en el que luchaban en 7 frentes y agregó que ganarían con o sin su ayuda. Su anuncio tuvo lugar en medio de manifestaciones en varias ciudades de Francia, como París, Lyon, Toulouse y Burdeos. A su vez, las protestas en Roma terminaron en disturbios
ya que la policía había prohibido la concentración por motivos de seguridad. En Londres fueron arrestadas 17 personas y otros países del continente también mostraron su disconformidad, como Irlanda, Grecia, Dinamarca y Suiza. Además, hubo manifestaciones en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia y Filipinas. En Estados Unidos también se concentraron en Washington o Nueva York. Y en América Latina se destacaron las protestas en Chile, que tiene la mayor cantidad de palestinos fuera de Medio Oriente, mientras que en Venezuela se marchó hasta la sede de Naciones Unidas, reclamando el fin del genocidio. Miles de personas han protagonizado protestas en toda Europa en apoyo a Palestina al acercarse el primer aniversario de la guerra en Gaza. En Roma hubo protestas pacíficas hasta que un grupo más pequeño intentó llevar la concentración hacia el centro de la ciudad, a pesar de la prohibición de las autoridades locales. Esto provocó enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes. En Londres, miles de personas marcharon hacia Downing Street en medio de una fuerte presencia policial. Según la Policía Metropolitana, al menos 17 personas fueron detenidas después de que se produjeran enfrentamientos entre grupos de protesta opuestos. También estaban previstas concentraciones en otros países europeos como Grecia, Dinamarca y Suiza. En América, cerca de 1.000 miembros de la comunidad palestina en Chile, que tiene la mayor diáspora de ese país fuera de Oriente Medio, marcharon en Santiago. En Caracas, cientos de manifestantes protestaron frente a la sede de las Naciones Unidas, donde entregaron una petición a la ONU pidiendo el fin de lo que califican de genocidio de los palestinos. En una entrevista, Macron dijo que Francia ya no estaba enviando armas a Israel, poniendo a su país en desacuerdo con Estados Unidos, que da a Israel miles de millones en ayuda militar cada año. El presidente francés Emmanuel Macron ha declarado que 88 países francófonos han pedido un alto al fuego inmediato en el Líbano. En su intervención en la 19ª Cumbre Francófona de París, Macron también dijo que el grupo habría aprobado la creación de una cumbre internacional para apoyar al Líbano, que se celebrará a finales de este mes. Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu criticó los comentarios de Macron, especialmente su sugerencia de que Francia podría suspender la venta de armas a Israel. Dijo que su país estaba luchando una guerra en 7 frentes para proteger la civilización. Y mientras tanto, Israel intensificó sus ofensivas contra el Líbano, enviando la 4ª división para dar comienzo a los ataques contra el suroeste, aunque esta última se desplegó como reserva. Las autoridades hebreas habían asegurado que la invasión sería limitada, pero ya tienen más de 15.000 tropas en el territorio de su vecino. No obstante, Hezbollah asegura que ya repelió varias ofensivas con emboscadas e impactos confirmados de artillería, y su vicesecretario general, Naim Qassem, afirmó que Israel no había logrado avances importantes. Y las respuestas de la organización también incluyeron el disparo de más de un centenar de cohetes en solo una hora, sobre todo contra Haifa y Galilea. Y aunque la mayoría fueron interceptados, fue sin duda una demostración de fuerza. De cualquier forma, Israel continuó con bombardeos masivos contra Beirut, apuntando entre otros objetivos contra un campo de refugiados, la mezquita de un hospital y el cuartel general de la inteligencia de Hezbollah, y dejando más de 2.000 muertos desde el comienzo de los enfrentamientos, entre los que podría estar el sucesor del líder asesinado Hassan Nasrallah, ya que el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant dijo que probablemente habían podido matar a Hashem Safieddine, lo que dejaría a Hezbollah sin nadie que tomara las decisiones. Y posteriormente Netanyahu confirmó la muerte de Safieddine. Y también se confirmó la muerte de otro comandante de la organización, Suhail Hussein. Mientras tanto, el gobierno libanés advirtió que ya había más de 1.200.000 desplazados, muchos de los cuales habían huido a Siria, al tiempo que las potencias occidentales y regionales continuaban evacuando a sus ciudadanos ante una posible escalada del conflicto. Israel afirmó que bombardeó el jueves el cuartel general de inteligencia de Hezbollah en las afueras de la capital del Líbano. Al mismo tiempo, el ejército israelí mantiene sus incursiones terrestres que inició esta semana en varias zonas del sur de ese país. No permitiremos que Hezbollah se vuelva a asentar en estos lugares en el futuro.
Los duros golpes contra Hezbollah en todas estas áreas, en Beirut, en el valle de Bekaa, en el sur del Líbano, van a continuar. Según las autoridades libanesas, la campaña de intensos bombardeos contra la organización pro-iraní ha dejado más de 1000 muertos en todo el país. Hezbollah, por su parte, afirmó que repelió 2 incursiones israelíes cerca de la frontera y que disparó cohetes contra Tiberíades en el norte de Israel. La milicia chií asegura haber frustrado el avance de los tanques israelíes y destruido uno de ellos con un misil guiado. Por su parte, Israel ha bombardeado la mezquita de un hospital cercano a la frontera, de nuevo bajo acusaciones de que Hezbollah utilizaba el templo para planear atentados. Un ataque israelí contra un campo de refugiados en el norte del Líbano mató a un dirigente de Hamas y a su familia, según ha informado el grupo militante en un comunicado. El ataque se produjo a primera hora de la mañana, un día después de que otro ataque aéreo israelí cortara una de las principales carreteras que unen el Líbano con Siria, dejando 2 enormes cráteres a ambos lados de la carretera. El gobierno del Líbano estima que alrededor de 1.200.000 personas se han visto desplazadas por los ataques de las últimas semanas. Ante la suspensión de los vuelos comerciales de varias aerolíneas, varios gobiernos organizaron operaciones para evacuar a sus ciudadanos de ese país. La Unión Europea anunció esfuerzos para que el Líbano no se convirtiera en otra franja de Gaza, más allá de las amenazas de Netanyahu sobre perpetrar la misma destrucción al norte de su país que en el enclave. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que habían incrementado la ayuda humanitaria al Líbano en otros 30 millones de euros, por lo que el total para este año superaba los 100 millones. El dinero se piensa utilizar para el envío de paquetes de alimentos, mejorar las condiciones de las viviendas de los desplazados y los servicios de salud. No obstante, Naciones Unidas advirtió después que el problema era mucho más grande y que 1 millón de personas necesitaban ayuda para cubrir sus necesidades básicas en el Líbano, ya que tanto la destrucción de los campos por los bombardeos israelíes como su abandono por parte de los desplazados hacían prever una pérdida considerable en la producción de alimentos. Además, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre la incapacidad de brindar servicios sanitarios, dado que muchos de los trabajadores habían tenido que abandonar sus puestos por los bombardeos constantes de Israel, que en solo 24 horas habían asesinado a 28 de ellos. A su vez agregó que la organización no podría entregar un cargamento de suministros médicos y traumatológicos debido a las restricciones de vuelo. Por último, el director adjunto Ian Clark dijo que desde el 17 de septiembre, por lo menos 65 trabajadores de la salud habían muerto en ataques contra instalaciones sanitarias. Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, pidió unidad, ya que algunos le daban armas a Israel y vía libre para que hiciera lo que quisiera, mientras que otros, como España, pedían que se respetara el derecho internacional humanitario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que los ataques de Hamas, en los que murieron 1.200 israelíes y otros 250 fueron tomados como rehenes, fueron un ejemplo de salvajismo incalificable. La Comisión Europea enviará 30 millones de euros en ayuda humanitaria al Líbano tras la escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah. El paquete de ayuda tiene como objetivo reforzar la entrega de alimentos, alojamiento, atención médica y otros servicios esenciales al país de Oriente Medio. La cifra eleva la ayuda total enviada este año por la UE a más de 100 millones de euros. Pero el máximo diplomático de la UE dijo a la televisión española que Europa necesita unidad. En cambio, frente a la guerra en Oriente Medio, pues hay países que por razones históricas fáciles de entender están dispuestos a conceder a Israel no solo armas, sino una permisividad en sus acciones de defensa o de ataque, y otros, en cambio, es el caso de España, que demuestran un mayor esfuerzo para el respeto del derecho internacional humanitario, mayor preocupación por las consecuencias de la guerra, mayor apoyo a los palestinos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre las difíciles condiciones en las que están trabajando sus equipos.
In Lebanon alone, 28 health workers have been killed in the last 24 hours. Many health workers are not reporting to duty as they fled the areas where they work due to bombardments. This is severely limiting the provision of mass trauma management and continuity of health services. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. El frente se encuentra muy activo en casi todos los puntos de contacto, dado que Rusia aumenta sus ofensivas antes de la llegada de la temporada de lluvias, que dificulta el avance de los blindados y las operaciones a gran escala. En la región rusa de Kursk, Ucrania consiguió adelantar algunas posiciones sin demasiada importancia, ya que no los acercan a su objetivo de llegar a la central nuclear de Kurchatov, mientras que Rusia los alejó todavía más de la ciudad de Glushkovo, que estaban intentando alcanzar para rodear a las tropas rusas que llevaban a cabo la contraofensiva. En Kharkov, los rusos retomaron en Vovchansk algunas posiciones que habían perdido en las semanas previas, pero es en Donetsk donde se producen la mayoría de sus ganancias territoriales, tomando Grodivka en dirección a Pokrovsk, intentando meter a la localidad de Girnik en un gran cerco, avanzando dentro de la ciudad de Toretsk, que después de Pokrovsk es el principal objetivo en el corto plazo, y avanzando en la zona de Bugledar, que representa la captura rusa más importante de los últimos meses. No obstante, lo más destacado de la semana fue un avance en la región sureña de Zaporilla, ya que atacó a través de un puente y ocupó un sector que hace tiempo que no se movía, lo que fue interpretado como el comienzo de una ofensiva a gran escala. Asimismo, los bombardeos a ambos lados continuaron, y mientras Ucrania apuntó contra depósitos de armas y combustible, Rusia destruyó un barco que descargaba armas de la OTAN en el puerto de Odessa, aunque en un primer momento Ucrania había denunciado que se trataba de una embarcación civil. Revisión de daños y barrido de escombros ha sido la tarea este viernes en dos ciudades del este de Ucrania golpeadas por repetidos bombardeos rusos. Entre ellas se encuentra la comunidad de Pokrovsk en la región de Donetsk. Estos ataques en el este de Ucrania son parte de los avances de Rusia en la región de Donetsk. Esta es una de las 4 regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente tras invadir el país vecino en 2022. With a population of over 30,000 before the full-scale invasion, Toretsk has been largely destroyed and devastated, with most of the buildings shattered, and only about 1,600 people staying in town after numerous evacuations. If Russian forces manage to capture the town, it would help Moscow obstruct key Ukrainian logistics routes connecting the operational rear and the combat zone. Now, the situation has also gotten increasingly difficult in eastern Ukraine, the primary target of Russia's invasion, since the capture of Vuhledar, which happened less than a week ago. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el ataque con un sistema de misiles Iskander-M del lugar de descarga de un buque portacontenedores con municiones en un puerto ucraniano. El barco fue alcanzado en el puerto de Yuzhny, en la provincia ucraniana de Odessa, mientras estaban descargando municiones enviadas por la OTAN para ser utilizada contra territorio ruso. El representante militar de la cartera castrense del gigante eurasiático añadió que las tropas rusas incautaron numerosas armas dejadas por las fuerzas de Kiev al abandonar la ciudad de Ugledar, una de las fortificaciones más importantes para Ucrania en la República Popular de Donetsk. Y mientras tanto Ucrania retomó los atentados y su agencia de inteligencia militar reivindicó el asesinato del jefe de la seguridad de la central nuclear de Zaporilla, Andrei Korotkov, a quien consideraba como un criminal de guerra que había colaborado con Moscú de forma voluntaria. Ucrania instaló una bomba en su auto y explotó cuando este se puso en marcha, lo que fue descrito por el director de operaciones de la planta, Yuri Chernychuk, como un acto de terrorismo horrible e inhumano. Además, agregó que quienes lo habían perpetrado tenían que ser castigados, porque atacar a los empleados que garantizaban la seguridad de una instalación nuclear era una medida imprudente y irreprochable. Pero más allá de esto y de la situación en el campo de batalla, Ucrania está teniendo serios reveses. Recientemente, funcionarios norteamericanos criticaron su denominado Plan de la Victoria,
calificándolo como un rejunte de nuevos pedidos. Más tarde, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se vio obligado a cancelar la segunda cumbre por la paz, a la espera de lo que suceda en las elecciones de Estados Unidos. Y el mandatario eslovaco Robert Fico dijo que se comprometía a impedir la entrada de Ucrania en la OTAN mientras él estuviera en el poder. El primer ministro comunicó que no se oponía a que en algún momento formara parte de la Unión Europea, aunque había otros países que sí estaban en contra, pero destacó que la cuestión de la Alianza Atlántica era una buena base para que se desatara en un futuro cercano la Tercera Guerra Mundial. A su vez, reprochó que Europa aplaudía la guerra y tomaba decisiones materiales importantes para escalarla. La Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania ha reivindicado el asesinato del jefe de seguridad de la central nuclear de Zaporilla. La agencia publicó un vídeo en su canal de Telegram en el que se veía la explosión de un todoterreno. Horas después, el Comité de Investigación ruso confirmó que Andrei Korovsky había sido asesinado. Ucrania dice que Korovsky era un criminal de guerra y que colaboró voluntariamente con Moscú después de que éste se hiciera con el control de la instalación nuclear en las primeras semanas de la guerra. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijo que no permitirá la entrada de Ucrania en la OTAN mientras esté en el poder. Añadió que la guerra debe resolverse por la vía diplomática, no combatiendo, y que la adhesión de Ucrania a la OTAN sería una buena base para una tercera guerra mundial. Estas declaraciones se produjeron antes de su reunión con el primer ministro ucraniano, durante una ceremonia en memoria de los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial en Dukla. A my sme sem predsa neprišli oslavovať na Duklu ani vojnu, ani utrpenie, ani smrť. Áno, mrzí ma, že máme takú zvrátenú módu, predovšetkým v Európe, kde namiesto toho, aby sme vynaložili všetko úsilie na zastavenie rinčenia zbraní, dokonca v susedných štátoch, tak počujeme búrlivý potlesk, hlasité povzbudzovanie a dokonca často aj veľmi významné materiálne rozhodnutia, ktoré vojnu. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial. No se vayan, enseguida volvemos por Mundo Ejecutivo.